Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la oportunidad de estar en casa, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder exaltar, Señor, tu nombre, de poder crecer, Señor amado mío, espiritualmente, para poder entender y comprender los asuntos de tu reino. Oro en esta noche porque tú ilumines nuestras mentes, Señor, porque seas tú hablando directamente al corazón. Señor, que seas tú, Señor, quitando toda escama, abriendo nuestros oídos espirituales, que nuestros sentidos sean activados, Señor, que la voluntad nuestra, el deseo ferviente de nuestro corazón, Señor, provoque, Señor, que nos lleve cada vez más profundo, Señor, a conocer más, Señor, de ti. Los niveles y las dimensiones que tú tienes preparado posible para tus hijos y para tu iglesia. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que me tomes, que me dé la gracia para entregar el mensaje que creo que ha puesto en mi corazón para compartir en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Vamos a dar un aplauso grande al Señor, bendígale. El Señor es digno, ¿verdad?, de ser alabado. Muy bien, ¿cómo están? Sí, qué bueno, Dios les bendiga. No los veo casi. Ojalá que prendan la luz, porque ahora los veo más negro a todos que yo. ¿Sí? Ahora me siento bien. Estamos bien contentos, estamos de verdad que agradecidos con Dios. Dios nos ha permitido unos días increíbles. Pues el lunes pasado, como hablamos, Dios nos permitió ir a La Pantera, ¿verdad? Y fue un tiempo de verdad que increíble que vivimos en Pantera. Fue un buen equipo. Todos los juguetes que teníamos acá, pues los llevamos a Pantera. Se multiplicaron los juguetes, se multiplicaron también los niños. Fue un tiempo de verdad que increíble. Le damos gracias a Dios porque de verdad que esto es un privilegio ver que cómo tú ves la vida de un niño siendo tocada y transformada a través de un abrazo, a través de una palabra, pero también a través de un juguete que es una señal del amor de Cristo para ellos. De verdad nos sentimos muy bendecidos, estamos muy agradecidos con todo el equipo que fue. Estamos agradecidos con todos los que participaron, donando un juguete para iglesia en la calle en Villa del Sol, pero que quedó para Pantera, y al final algunos aportaron para que pueda llegar esos juguetes. Algunos llevaron ropas, se llevaron todos los refrescos, las aguas y todo lo que había ahí lo llevamos y lo depositamos, y creemos que fue una gran bendición estar en Pantera. Así que muchas gracias, iglesia, gracias, equipo. Realmente con guerreros como muchos de ustedes realmente se pueden hacer muchas cosas, y yo quiero pues honrarle y quiero que le demos un aplauso a toda la iglesia. Ya nos pasaron un reporte de que ya hicieron una reunión, ya creo que el día de ayer, el martes se hizo una reunión ya, y fueron varias familias, están en sus discipulados y están recibiendo, y de verdad que nos sentimos muy contentos. Yo quiero invitarles a que estemos orando por el equipo que está allá en Pantera, porque no es fácil, cuando tú llegas a un lugar, no es fácil enfrentarte a lo que está en la zona. Hay un ambiente espiritual, no es dar una enseñanza como, no, es algo más que eso, ¿verdad? Entonces es importante que estemos orando por ellos, para que se mantengan animados, que ellos se mantengan creyendo en el Señor y que sigan dando lo que ellos han recibido. Por supuesto, nosotros vamos a continuar formando al equipo que ahí está en Pantera, las familias, pero es importante que nosotros todos estemos orando por ellos. Amén. Entonces, les quiero invitar. Pues yo quiero pues aprovechar para entregar el mensaje que siento en mi corazón que tengo que darte. Por cosas que han pasado en días, y por lo que ocurrió también en Pantera, sentí que el Señor puso una carga en mi corazón para hablar, para ayudar a que se entienda un poquito más. Este mensaje es para toda la iglesia, pero principalmente para aquella gente que tienen el deseo de avanzar y de crecer en la fe, aquella persona que
que todavía no tienen la identidad en Cristo Jesús, pero que están buscando cómo continuar. Me impresiona ver en su gran mayoría de lo que fueron a Pantera y tuvieron iglesia en la calle, veo mucha gente nueva, animado, encendido, avivado por el Espíritu, y estamos muy contentos, estamos muy orgullosos por eso. Entonces yo quiero que abra tu corazón, porque estoy seguro que el Señor quiere ministrarte en esta hermosa noche. Quiero que me acompañe en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 1 al versículo 6. Voy a leer, no sé si lo tienen en pantalla, pero voy a leer la NBV. A ver si aparece NBV, si la tienen ahí está padrísimo. Vamos a ver, y NBV de burro. Digo, no te dije burro, ¿verdad? Ok, voy a leer esta versión entonces, y mientras tanto usted va leyendo y después leemos también esta versión para que entendamos mejor. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 1, dice la palabra del Señor así, dice: ya sé que no gano nada con presumir de mí mismo, dice el apóstol Pablo, dice: pero ahora les voy a hablar de las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No me pregunten si fue corporalmente o en el espíritu, porque no lo sé. Solo Dios sabe. Y sé que este hombre fue llevado al paraíso y escuchó cosas, oiga bien, escuchó cosas que los humanos no podemos expresar con palabras. Podría muy bien presumir ante ustedes esa experiencia, pero no lo haré, dice el apóstol Pablo. Prefiero sentirme orgulloso de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato en hacerlo, dice, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago porque no deseo que piensen que soy más importante de lo que soy, solo por lo que digo o hago. Esto dice el apóstol Pablo. No sé si apareció la versión, pero aquí lo que el apóstol Pablo dice, yo no quiero presumirle a ustedes la experiencia que he tenido. Yo no quiero jactarme de aquellas cosas que he visto, que he escuchado. Pero dice, hay un hombre. Dice que fue llevado, dice, al tercer cielo. Y me llamó mucho la atención cuando dice que hubo un hombre que fue llevado al tercer cielo y que escuchó cosas tan impresionantes. Y de hecho quiero que ponga la otra versión, la Reina Valera, por favor. Versículo 2. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él hablaba de él mismo. Hace 14 años que él tiene la experiencia y dice que fue llevado al tercer cielo. Y si oiga bien, si él menciona que lo fue llevado, arrebatado o llevado al tercer cielo, eso quiere decir que hay un primer cielo, un segundo cielo. Está hablando de dimensiones que nosotros muchas veces ignoramos, no conocemos, pero Dios le permite al apóstol Pablo tener esta clase de experiencia. Y por eso usted ve que es uno de los apóstoles que puede escribir varios de los libros del Nuevo Testamento. Y él habla profundidad. Y la Biblia dice, habla revelaciones, cosas que están ocultas al hombre, al ojo natural, del hombre natural. Él habla cosas más fuertes, mucho más avanzadas, que toda la iglesia necesita comprender y entender. Porque nosotros, la Biblia dice en Oseas capítulo 4 versículo 6, dice que el hombre fue destruido porque le faltó conocimiento, por la ignorancia. Muchas veces la ignorancia es causa de debilidad del hombre. El hombre de Dios, cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, Dios no quiere que tú ignores el ámbito, los ambientes espirituales. Dios quiere que tú crezcas en el espíritu para que el diablo no siga tomando tu vida y tomando todo lo que Dios te ha dado, incluyendo tu propósito, el llamado por lo cual tú fuiste creado, por lo cual tú naciste. Es importante entonces que yo pueda entender entonces cuál es el primer cielo, cuál es el segundo cielo y cuál es el tercer cielo.
Yo necesito comprender eso. Y esto es lo que quiero hablar el día de hoy contigo. Y yo le he puesto los tres cielos. Los tres cielos. Quiero hablarte y quiero buscar que no tomarme demasiado tiempo, pero sí quiero que tú entiendas el mensaje de hoy. Porque si tú lo entiendes, otra cosa ocurrirá en tu vida. Tú no fallarás por falta de conocimiento o por ignorar el asunto de los cielos, del reino de Dios. Amén. Entonces es importante que usted y yo podamos comprender esto. Quiero mencionarte, la Biblia se puede entonces comprobar que existen tres cielos. Y lo vamos a ir mirando poco a poco. Y quiero, para tener base bíblica por lo que están escribiendo, en Oseas capítulo 4 versículo 6, vamos a leerlo, para que lo pueda ver con el fundamento bíblico. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto dice en el libro de Oseas capítulo 4, 6. Es vital entender entonces los tres cielos de la Biblia por el impacto oculto que hay en cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos tiene un impacto poderoso para nuestra vida. En la Biblia entonces no se habla solo de un cielo. Cuando comprendemos estos cielos, entonces empezamos a entender algo mucho más grande en el plan de Dios para nosotros y para el mundo. Si no comprendemos el propósito de cada uno de estos cielos, podría estar pendiente o perdiendo de vista cosas importantes que afectan nuestra vida diaria, que afecta nuestra espiritualidad. Por ejemplo, hay gente que viene a los pies de Cristo y como no entiende algunas cosas, mucha gente termina frustrada en su carrera de la fe, porque no entiende por qué razón están aconteciendo cosas en su vida y simplemente deciden abandonar. ¿Por qué? Porque no entiendo. Me están hablando, me están ocurriendo cosas, me están pasando cosas y yo no entiendo. Mejor me voy a buscar la bruja del barrio, mejor me voy a Catemaco o me voy a Cuba o a Venezuela o a República Dominicana para que no se enoje. Entonces ando buscando porque no entiendo. Entonces mejor renunciamos. Pero Dios quiere que tú entiendas completamente para que tú puedas perseverar y que tú sigas avanzando en el reino de Dios. La lucha que tú y yo enfrentamos tiene que ver con estos cielos. Las promesas tienen que ver con estos cielos. Hay lucha que usted tiene que tiene que ver con el entendimiento de estos cielos. Pero las promesas que Dios te ha dado a ti y a mí tiene que ver con el entendimiento de estos cielos. Porque si tú no lo entiendes, tú vas a renunciar a las promesas. Si tú no lo entiendes, vas a renunciar a la lucha, a la batalla, a la guerra que tienes que confrontar durante tu vida. Amén. Entonces, aquí Pablo nos muestra que estuvo en otra dimensión, escuchando cosas indescriptibles. No solo de algo físico, fue de algo que va mucho más allá de lo que podemos comprender en nuestra mente humana. Él comenzó a percibir cosas que no sabía ni cómo expresarlas. Esto no es algo que ocurre después de la muerte. Esto es algo que es algo real. Esto es algo que hoy está pasando. Y esto es algo que hace más de 2000 años que el apóstol Pablo tuvo su experiencia y que pudo hablar y platicar de cada una de ellas. Es como cuando nosotros tenemos un mapa, que de repente el mapa simplemente te va guiando y te va llevando hacia el destino. Si tú no comprendes, entonces esto no puede llegar al destino. Dios quiere que tú puedas entender y comprender. Y quisiera avanzar el primer cielo, hablarte del primer cielo. El primer cielo es algo físico. Es el cielo que todos conocemos bien. Cuando miras hacia arriba, vemos el sol, vemos las nubes, vemos en la noche, vemos las estrellas. Nosotros comenzamos a ver la atmósfera, cómo cubre tantas cosas. Las cosas que tú estás mirando, está hablando del primer cielo. De hecho, en Génesis capítulo 1, versículo 9, quiero que me acompañe para que usted vea, 8, perdón, Génesis 1, 8, dice, Dios está hablando de la creación. El capítulo 1 y el capítulo 2 habla de la creación de Dios. Dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dios llama entonces a la expansión, le llamó cielo. Lo que usted y yo podemos ver, habla de un cielo visible,
algo natural, las cosas naturales que Dios creó para que tú puedas percibir. De hecho, nosotros fuimos creados el pueblo de la tierra y tú puedes ver todo lo que Dios formó. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Dios formó y creó todas las cosas, especialmente para la dimensión de este cielo. Tú y yo habitamos en este primer cielo, nos movemos en este cielo. Dios preparó este cielo y preparó una atmósfera para que tú y yo nos moviéramos en este ambiente de este primer cielo. Sin embargo, nos dio capacidad de movernos al segundo cielo y al tercer cielo. Amén. Y lo vamos a ir mirando poco a poco. Pero todo esto visible, nosotros vemos las estrellas. De hecho, en estos días veníamos de Pantera y mi esposa dice, mira las estrellas y mira que dice que el planeta y no sé qué cuántas cosas. Me dice, pero tú no puedes mirar porque yo venía manejando. Pero ella venía mirando todo y maravillado. Nosotros nos maravillamos mirando el sol, nos maravillamos mirando la luna, nos maravillamos, vemos cosas tan impresionantes. Eso habla del primer cielo, una dimensión. Todo lo percibimos y eso no es algo anormal, eso es algo práctico que todos reconocemos, ¿verdad? Pero necesitamos meternos a lo que nosotros no conocemos. El versículo nos enseña entonces que el primer cielo fue algo diseñado por Dios para nosotros, para crear un ambiente, dice, para la vida humana. ¿Te has imaginado todo lo que Dios creó para que tengamos vida? Él creó las estrellas, el sol, todo lo que ya te acabo de mencionar. Esto es increíble. Y yo quiero me voy a saltar algunos puntos que tengo aquí por el tema del tiempo. Ya vimos lo que es el tema del primer cielo. Pero yo quiero meterme y hablar un poquito de lo que es el segundo cielo. Segundo cielo. El segundo cielo es la dimensión espiritual donde se libran, oiga bien, por favor, presta atención a esto. El segundo cielo es el lugar espiritual, una dimensión donde se libran las batallas invisibles. Es un nivel mucho más profundo y trascendental. El cielo espiritual, este cielo no es físico entonces, es invisible, pero su influencia es muy poderosa. Es donde se libran las batallas espirituales. Es el lugar donde los ángeles y los demonios interactúan. Es donde se lleva a cabo la voluntad de Dios. Ese segundo cielo es donde las fuerzas espirituales impactan nuestras vidas de forma que no podemos ver y que afectan nuestras decisiones y pensamientos y también nuestras acciones. Ese segundo cielo es donde están las batallas espirituales, donde están los demonios, es un mundo donde hay una guerra, hay una batalla invisible que tú no puedes ver, pero es más poderosa que la batalla visible. Esto controla, ese segundo cielo controla el mundo natural, afecta el mundo natural. ¿Están aquí conmigo? Sí. Ese segundo cielo nosotros muchas veces lo ignoramos. Cuando yo vengo a los pies de Cristo, Dios me prepara para ingresar al segundo cielo. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos. Este reino es un ámbito, es una dimensión preparada exclusiva que tú te mueves por revelación, de la revelación de su palabra. Por eso el apóstol Pablo cuando dice que fue llevado al tercer cielo y el Señor le reveló cosas tan impresionantes, fue por revelación. Y él dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo único que yo sé es que fui llevado, transportado al tercer cielo, donde escuchó cosas tan impresionantes. Por eso usted ve que los profetas, en la Biblia hablan los profetas, que hablan de figuras, tienen visiones donde hablan figuras con alas, y hablan con figuras que de repente tú solamente lo ves en películas, pero normalmente tú no la ves. Y cuando tú hablas cosas como ese, ¿quién sabe qué le pasó a este? A este le picó algo en pantera. Alguna pantera se le apareció por allá y lo pateó o lo mordió. No, esto es la Biblia. Por eso estamos hablando de esto. El segundo cielo, entonces hay una batalla espiritual que usted y yo desconocemos. Y como tú no las conoces,
Tú pierdes las batallas por ignorancia. Tú pierdes la batalla constantemente, porque la batalla tiene que ver, muchas veces tiene que ser una batalla familiar. Es decir, por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu ministerio, por tu empresa, por tu ciudad, por tu nación. Es una batalla constante que tú estás librando, pero tú no lo sabes. Peleamos una batalla con una ignorancia impresionante y por esa razón nosotros perdemos nuestras batallas. Estamos siendo afectados. Esa batalla puede venir porque ese ámbito los espíritus pueden estar controlando, trayendo enfermedad. Pueden controlar y afectar a través del viento, a través de la lluvia. Puede afectar a través de personas cercanas. Puede operar de tantas formas y que tú piensas que simplemente son personas y no lo es. Está motivado, movido por un mundo invisible que se conoce el segundo cielo, que fuimos llamados. Hay personas que están siendo esclavas por este mundo. Son esclavos, son controlados, son atrapados. Por eso hay gente que dice que no puedo y tienen temas de alcoholismo, tienen temas de droga, tienen temas andan con depresión, con tristeza. Hay personas que dicen, es que tengo una voz que me dice que me mate. ¿Y dónde está la voz? Van con el doctor y con el médico y resulta el médico, ¿qué tiene? No, es que tengo una voz que me dice que me mate. Y el médico, dale una pastilla para que se duerma. Porque muchas veces no entendemos y prefieren vamos a dormirlo para que no se quite la vida. Pero hay un tema más profundo que tiene que ver con el segundo cielo que nosotros todos ignoramos. Pero todos hemos sido afectados por ese mundo, por ese segundo cielo donde opera los principados, las potestades y las huestes de maldad de este siglo. Hey, ¿están aquí conmigo? Quiero que vaya a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. El apóstol Pablo, que tiene la revelación, ahora viene y habla aquí en Efesios capítulo 6, que de hecho, Efesios habla de revelación, pura revelación desde el principio. Revelaciones profundas que nadie había escrito como el apóstol Pablo. Nadie había escrito cosas como esa. Pero el apóstol Pablo comienza a referirse de cosas más profundas, que nosotros necesitamos meditar en estas cosas profundas si yo quiero librar las batallas. Porque, ¿qué crees? Tú aceptaste a Cristo y te convertiste en el más buscado en el mundo espiritual. Tú te convertiste en alguien que el diablo quiere destruir, porque ahora como que te parece a Cristo. El diablo quiere destruirte, él te quiere acabar y tú necesitas entender esto. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ya me di cuenta que hablan hebreo y griego. Ok, otra vez, versículo 12. Mire, otra vez. Dice, porque no tenemos lucha. Quiero que lo escuche ahora, por favor. Porque tú no tienes lucha. ¿Qué es lucha? Pelear. ¿Con quién es la persona que más tú te peleas? ¿Con quién? Con el mundo. Ay, hermano, usted es peligrosa. Si usted la ven por ahí, aléjense de esa mujer, porque ella se pelea con el mundo entero. Sí. Hay una lucha constante con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con los hermanos en la iglesia, hasta con el pastor. Esto, Dios mío, válgame Dios. Eso no tiene perdón de Dios. Pero peleamos con todo mundo porque tú piensas que tu guerra y tu lucha es con personas que tú estás mirando, porque tú no alcanzas a entender que hay algo más que eso. Hay algo más de lo que tú estás mirando físicamente. Hay algo mucho más, hay algo más profundo. Cristo lo que hizo, oiga bien, Cristo te está dando la capacidad de entender y de ver más profundo. Tú y yo ya no somos hombres ni mujeres común y corriente. Somos hombres y mujeres diferentes. Que cuando tú entres en una humildad y una sencillez en la presencia del Señor, Dios va a comenzar a revelarte cosas tan profundas que tú jamás habías imaginado. Pero hay un proceso que necesita pasar para que esto ocurra.
¿Me explico? Pero quiero seguir leyendo aquí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? Las regiones celestiales. Hay una región donde hay una batalla constante. Los demonios, los espíritus inmundos están batallando constantemente. Quieren tu alma, quieren tu casa, quieren tu salud, quieren interrumpir tu crecimiento. Anda buscando cómo meterte ideas en tu cabeza que no vienen de parte de Dios. Anda buscando cómo frustrarte para que tú te pongas en contra incluso de la obra del Señor. Son estrategias de guerra con trampa, porque Satanás es tramposo. Él es el rey de la mentira, el príncipe del mundo, de las tinieblas, y él está operando con sus maquinaciones. Pero nosotros seguimos ahí. No, nosotros pensamos que podemos vencer con comprar una Biblia. ¿Y tú crees que tú vas a vencer con una Biblia Thompson de 4 versiones? Y yo me acuerdo que antes eso yo lo aprendí, ¿verdad? Que cuando se te presentaron un demonio, y tú con la Biblia, y cuando no funcionaba le daba con la Biblia y todo. Pero eso no es una estrategia de guerra. Eso es una mentira del diablo. Eso no funciona de esta manera. Eso funciona por revelación. Esto funciona por obediencia. Esto funciona cuando yo camino en la voluntad del Padre. Yo puedo ingresar al siguiente nivel que Dios tiene preparado para mí. Oiga bien, ahorita mi esposa leyó algo en Jeremías capítulo 1. Y ella estuvo orando diciendo, arruinando las obras de Satanás, cancelando todo plan del maligno. Cuando tú y yo comenzamos a orar, la oración afecta el mundo espiritual del segundo cielo. Hey, ¿están aquí? Cuando tú entiendes que la oración afecta el segundo cielo para bien, entonces tú vas a empezar a orar. ¿Sabes por qué razón la gente no ora? Tú invitas a la gente a orar. Ay, el pastor ahora quiere que oremos. Ay, qué flojera. No, hoy no tengo ganas. Porque lo que menos tú tienes ganas es por la oración. ¿Y sabes qué? Mire, ¿puedo hablar aquí en confianza? Los carnales no tienen ganas de orar. Los carnales, cada vez que hay que orar, le da sueño. Bueno, no lo dije por ti, mi amor. Un carnal siempre busca una buena excusa para no orar. Pero la oración es lo que te lleva al segundo cielo. Hey, ¿están aquí conmigo? Cuando tú dejas de orar, tú todo te mueve por vista. Mientras el diablo está manejándose allá en el mundo espiritual, operando. Pero cuando tú y yo entendemos, tú y yo comenzamos a entrar al lugar a través de la oración. Por eso Jesucristo dijo, no dejen de orar para que no caigan en tentación. ¿Por qué Cristo habrá dicho esto? ¿Porque Cristo quería mantenerte entretenido jugando canica? No, porque es un poder. La oración es un tema de revelación. Yo oro porque es la manera que yo tengo para entrar a la presencia de Dios. Esa es la manera que yo puedo arruinarle los planes al diablo, los planes que el diablo tiene contra mi matrimonio. Cuando yo comienzo a orar, yo estoy arruinando los planes que él tiene para dividirme en mi matrimonio. Cuando yo estoy orando, yo estoy arruinando los planes que él tiene, lo que él tiene para dividirme con mi familia y con mis hijos. Cuando yo estoy orando, yo arruino los planes que el diablo tiene para dividirnos como congregación. Cuando yo estoy orando, yo estoy arruinando los planes que el diablo tiene para Playa del Carmen. Pero nosotros, oración, bien, gracias. No, tiene que orar. La clave para tú entrar a este ambiente espiritual es la oración. Pero oiga bien otra cosa. La clave para que tú puedas tomar la bendición que Dios tiene para tu vida es a través de la oración. Porque la bendición que Dios tiene para tu vida, ¿dónde tú crees que está?
La bendición que Dios tiene para tu vida está allá, porque tú estás peleando. Tú entras. De hecho, mire, quiero que vaya por favor en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Lo hemos visto en varias ocasiones. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Que nos ¿qué? Nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en los lugares. Entonces, mis bendiciones, ¿dónde están? Entonces, el que quiere ser bendecido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que subir allá a buscar la bendición. Y usted va a buscar a través de la oración. Pero la oración te va a obligar a hacer algunas cositas. Vas a tener que purificarte. Vas a tener que llevar el proceso del tabernáculo. Vas a tener que ponerte a cuenta con Dios. Porque cuando tú quieres ingresar allá con la impureza del corazón, con el pecado oculto, hay una puerta cerrada para nosotros. Entonces yo necesito ponerme a cuenta con el Señor y ir por lo que Dios tiene para mí. Mire, hay cosas que usted tiene en base a sus oraciones. Alguna por misericordia y la otra por oración. Hay cosas que usted no tiene por falta de oración. Porque muchas veces no oramos. Cuando estamos en la crisis, oye, ¿puede orar por mí? Pero yo no oro. El tiempo anterior no me preparo para prevenir lo que puede ocurrir en mi vida. Cuando tú entiendes el poder de la oración, entonces tú siempre vas a buscar lo que Dios tiene en ese lugar preparado para ti. Hay cosas incluso que Dios pone en tu mente porque ya Dios te bendijo con eso, pero tú todavía no lo tienes en tus manos, porque tú no vas allá, porque tú no entras al lugar donde Dios tiene preparado lo tuyo, porque tú sabes que vas a tener que ajustar algunas cosas de tu vida, porque tú no quieres invertir tiempo de oración. Tú necesitas llegar a este segundo lugar donde tienes que pelear y arrebatar lo que Dios tiene preparado y apartado ya para ti, porque ya Dios te bendijo. El diablo quiere todo lo que Dios te ha dado a ti. El diablo es un ladrón y él te va a robar todas las bendiciones. Él te va a quitar todo lo que Dios te ha dado. Ya tiene tu nombre. Hay cosas que tienen tu nombre, pero tú no has orado por eso. Entonces el diablo lo tiene retenido ahí. Entonces es importante que usted y yo peleemos por eso. Ahora, yo quiero que vaya conmigo, mire, en el versículo 15, Efesios 1:15. Vamos a leer varias citas aquí, varios versículos, para que usted pueda entender un poquito más profundo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracia por vosotros. Gracia, dice, haciendo memoria de vosotros en mis, ¿qué? En mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de ¿qué? ¿Y por qué él tiene que orar por espíritu de sabiduría y de revelación? Si yo no necesito revelación. Hay algunos que dicen, yo necesito sabiduría, pero yo, ¿para qué necesito revelación? La revelación es una llave. La revelación es un poder de parte de Dios para la iglesia, para usted y para mí. Entonces él dice que él ora por eso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Seguimos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, oiga bien, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque el entendimiento de nosotros tiene ojos para ver el mundo espiritual. No basta con tus ojos naturales, con ver. Hasta no ver, no creer. No se está tratando de ver físicamente, se trata de ver a través del entendimiento, por la revelación. Dios te pone a ver más allá. Mire, hay personas ciegas físicamente, pero con una vista espiritualmente que ven más que cualquiera que tiene sus dos ojos. Pueden percibir, pueden ver, pueden entender cosas que muchas veces una persona con sus dos ojos naturales no puede ver, porque solamente está mirando
en un nivel, en una dimensión, el primer cielo. Pero hay otro que está mirando a través de la fe, de la palabra y la revelación. Está mirando el reino de Dios, el segundo cielo. Alumbrando entonces los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es ¿qué? La esperanza. Eso quiere decir lo que te espera. Dice a que Él os ha llamado, la cual la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Seguimos. Dice, y cual la supereminente ¿qué? Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Seguimos. Dice, la cual operó. Presta atención aquí. Mira a ver, si hay alguien que se está durmiendo, codéalo. La cual operó. Oiga bien, esto operó en Cristo. Este poder operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Cristo fue puesto allá. Dice, sobre todo principado. Cristo está sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, seguimos. Oiga bien esto, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién es la iglesia? Entonces, por favor, entienda esta. Cuando la iglesia, usted y yo nos unimos en oración, cuando hay un impacto, una guerra espiritual, cuando usted y yo nos unimos en oración, usted cambia el ambiente. Y mientras yo meditaba en esto, yo recuerdo una vez que íbamos a tener un evento en Cancún. Y fue en Bonfil. Iba a haber un evento en el centro de Cancún, pero estábamos haciendo como un recorrido y fuimos a Bonfil. Y cuando eso teníamos el grupo, mi esposa y yo. Y en el momento que hicimos, mire, en ese momento se desató una lluvia. Y todo el mundo comenzó a correr. Y yo me entró un celo santo. Me molesté y dije, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Y la gente que había corrido se detuvo y regresó y se plantaron bajo la lluvia. Y comenzamos a orar. Cuando toda la iglesia comenzó a orar, ¿sabe qué pasó? La lluvia se detuvo. Se paró la lluvia. Se detuvo la lluvia. En un momento cuando la iglesia responde en fe, algo ocurre, por favor, iglesia. Se detuvo la lluvia. Y esa noche hubo una cantidad de personas y personas convertidas esa noche. El diablo quería frustrar eso. Pero cuando la iglesia respondió, algo ocurrió, algo pasó. Y yo después me acuerdo, son varios eventos que hemos tenido. Yo recuerdo uno que una vez, Lupita se acuerda, y algunos de ustedes, teníamos un lanzamiento, el lanzamiento de líder en el campamento. Y yo me acuerdo que yo vine un día antes de República Dominicana. Y cuando yo llegué al evento, yo vine tan cansado. Y tú sabes que el viaje te cansa. Y sí, yo estaba tan cansado que en la mañana me quedé dormido porque no me tocaba predicar. Pero yo escuchaba la lluvia. Pero lluvia. Y yo decía, pero me entraba a mí ese deseo de seguir dormido. Era algo más profundo que yo sentía. Disfrutaba dormirme. Yo sentía que tenía que seguir ahí. Y llegó un momento que alguien me dijo, es que sigue lloviendo y no podemos ni siquiera enseñar bien porque el agua está corriendo por el auditorio. Y llegó un momento que el Señor, yo sentí que me despertó y me dijo que yo tenía que levantarme a orar. Y cuando yo bajé un pie de la cama, estaba todo lleno de agua el cuarto. Y yo dije, ¿qué es esto? Y como que desperté, porque hay un letargo que viene muchas veces en nuestra vida donde no percibe lo que realmente está ocurriendo en el mundo espiritual. Tú no entiendes que es un ataque. Tú piensas que es algo normal. Y tú hasta dices, ay, qué paz tengo, qué rico estoy durmiendo. Y no, el diablo que te está dando un masaje para que te quede acostado. Entonces cuando yo metí el pie en el agua, yo no sé si era porque estaba bien frío el agua o qué, pero me levanté y me puse de rodilla en el baño, que era el único lugar donde no había llegado el agua.
porque está un poquito más alto en esa habitación. Y me puse de rodillas y comencé a orar. De frente me bajé de ahí y me fui con el grupo y fui a la oficina que tenemos allá y dije, vamos a orar. Y comenzamos a orar y de una vez el agua hizo así, ¡pum! Y se detuvo la lluvia. Se calmó la lluvia. Y fue tan sorprendente la manera como se detuvo la lluvia. Fue impresionante. Hace 2 años, creo que hace 2 años, fuimos a República Dominicana, uno de los eventos que hace uno de los pastores, amigo que nos invitó a que fuéramos. Y en el momento que empezaban a tocar las alabanzas, en ese momento comenzó a llover. ¡Qué casualidad! Y cuando comienza a llover, todo el mundo sale corriendo. Y yo me paré y dije, a mí no me importa que se moje mi saco dominguero, pero aquí, Señor, me voy a empapar de ti. Y comencé a orar y comenzamos a orar y vino un pastor que se subió. Y yo no quise tomarme un atrevimiento porque obviamente yo no era un pastor anfitrión ni nada de eso. Entonces tuvo que entrar y cuando yo vi que se subió el pastor dije, gloria a Dios. Y cuando él invitó a la gente a orar, todo el mundo se detuvo y comenzó a orar. Y cuando comenzó a orar el agua hizo así, ¡fua! Y se fue la lluvia. Y el evento no se interrumpió. Se llevó a cabo el evento. Se detuvo. Hace unos meses, el año pasado, recuerdo que hicimos iglesia en la calle en Puerto Aventuras. Desde temprano comenzó a llover. Desde temprano comenzó a llover. Y comenzó, y yo me acuerdo que yo llegué y yo estaba sacado de onda. Digo, esto no es normal. Entonces cuando llegué, llamé a todo el grupo y digo, vamos a orar. Y oiga bien, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? Ya no estaba cayendo un poquito, pero en el momento que yo dije, vamos a orar, porque íbamos a empezar. Y cuando empezamos a orar, empezó a llover. Como que vino la batalla. Entonces yo seguí orando. Y llegó un momento que el agua, y seguía cayendo chispita, pero se detuvo. Hicimos el evento y todo. Cuando terminamos el evento, que recogimos todas las cosas, estaba el pastor Benito, no sé si ustedes estaban ahí, ya se habían ido. Ya habían recogido todo. Yo estaba todavía en el lugar para despedirme de los pastores Benito y Tere. Vino un ventarrón que arrastró todas las cosas, que si hubiese venido el ventarrón mientras estábamos tocando y ministrando ahí, no se podía hacer, porque iba a echar a perder todas las bocinas. Y fue como un ventarrón con furia que comenzó a remover todas las cosas. Y yo dije, no es otra cosa, que esto es, el diablo está molesto, pero él no pudo, porque él no pudo interrumpir el evento. Se hizo el evento. Sí afectó en manera, porque realmente nunca se detuvo, pero solamente caía chispita. Sí fue la gente, se hizo el evento, sí se convirtieron personas, se hizo llamados, se hizo todo, pero no con el impacto que nosotros hubiésemos querido, pero sí se hizo. Sí. Ahora cuando nosotros estábamos en Pantera, bueno, cuando fuimos primero a Villa del Sol para iglesia en la calle, todos esos días estaba pronosticado la lluvia, todos los días. Y estaba todo el mundo, es que la lluvia, es que la lluvia. Y yo fui allá a orar. Y recuerdo, estuvimos orando, estuvimos clamando, hicimos el martes de oración y estuvimos orando por eso, orando por eso, orando por eso. Cuando llegamos allá, comenzamos a orar también por el lugar. Y ese día intentó y volvimos a orar y se detuvo la lluvia. Y el evento no cayó la lluvia. Y Dios se glorificó y mucha gente fue tocada. Pero ahora fuimos a Pantera y pasaron varios detalles. Para empezar, algunos, ¿verdad? Se le ponchó una llanta a uno de las motos porque fueron algunos en su moto. Otros no podían llegar porque pasó algo. Y hubieron varios que dijeron, no vamos a ir, no vamos a ir. Y pasaron, yo dije, y hasta sobró espacio en las camionetas. Y oramos aquí, estuvimos orando, pero llegamos y todo. Al final me dijo Belkis, es que él iba a venir con los juguetes, pero creo que no va a faltar. Y yo le dije, mira, tú tranquila, vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Y orando después dice, no, que él dice que ya viene. Y arrancó para allá él solo. Y cuando estábamos todos esperando que llegara, después dice, es que llamó, que se le ponchó una llanta. Y entonces llámale para ver si él puede cambiar la llanta y si no le mandamos a un cristiano que le ayude. Pero no contestaba porque había interferencia con la señal. Y al final me dice, no, ¿sabe qué? Que ya la arregló y que ya viene en camino. Digo, gloria a Dios. Entonces yo estaba tranquilo. Y llegó un momento que yo agarré y hice así, me metí a la camioneta.
para checar a ver, pensar lo que iba a predicar y todo. Y cuando me meto a la camioneta estoy concentrado aquí. Y cuando yo vengo a ver, escucho la lluvia cayendo en el carro. Y espérate, está lloviendo. Y me salgo corriendo y me paro. ¿Sabe por qué? He entendido que hay una batalla espiritual. Y el que huye pierde. Hay una batalla, hay un enfrentamiento. Tú te metes en un pueblo y tú crees que tú solamente vas a ir a hacer lo que... No, allá hay principados. Hay potestades que controlan los pueblos, las ciudades, hay potestades. Por eso hay gente que se quiere quitar la vida. Por esa razón hay tanto desorden de tema sexual, de alcoholismo, de droga. Porque hay principados y potestades que influencian a las personas. Eso es lo que existe, esto es la verdad. Y comenzamos a orar. Y obviamente mucha gente salió. Comenzamos a orar y de repente comenzamos a cantar. Y después todo el mundo salió a la lluvia. Comenzamos a adorar a Cristo. Y cuando estábamos adorando a Cristo, empezó a salir el sol, aún cayendo todavía el agua. Y de repente se detuvo toda la lluvia. Ahora, hubo mucho lodo. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿De qué tú estás hecho? Tú sabes que tú eres un pegote de lodo. ¿Y por qué le tengo miedo? Muchas veces le tenemos miedo a la lluvia. Muchas veces le tenemos miedo al clima. Muchas veces le tenemos miedo al sol. Cualquier cosa te detiene para hacer lo que Dios te manda. Oiga bien, iglesia, nada debe de detenerte. Tú necesitas creer en el Señor. Tú necesitas clamar a Dios. Tú necesitas plantarte en la... Oiga bien, usted, si usted no lo sabía, dile a la persona que está a tu lado, tú eres un soldado de Jesucristo. No deserte. Porque son los que desertan, traicionan el reino. Ay, Dios mío, ya dije algo muy fuerte. Perdón. ¿Sí se escuchó? Cuando usted deserta, está traicionando su reino, al reino al que usted pertenece. Cuando usted deserta, está diciendo, ¿puedo hablar aquí en confianza? Está hablando lo contrario de valentía. ¿Sabe qué es lo contrario de valentía? Un cristiano ya no puede seguir siendo cobarde. Un cristiano fue llamado para ser valiente. Usted va a tener que mojarse. Usted va a tener que estar bajo el fuego. Usted va a tener que presentarse. Ay, el pastor está bien exagerado. Ese es el reino. Cristo nunca huyó. Cristo en medio de la tormenta, Él caminaba sobre las aguas de la tormenta. Cristo encima de una barca, Él oraba y paraba la tormenta. Y nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Por qué si yo soy un discípulo de Cristo, yo tengo que huir si Cristo se metía debajo de la tormenta? Y estoy hablando de tormenta de la lluvia, pero pueden ser tormenta de crisis. Hay tormenta de crisis que nosotros, ¿sabe qué hacemos cuando hay crisis? ¿Qué hacemos? Huimos, corremos, porque no nos queremos enfrentar a las tormentas. Entonces ese mundo controla lo que Dios te ha dado, porque tú no te quieres parar ante la tormenta. Háblale a la tormenta, declárale a la tormenta. ¿Por qué? Porque tú eres un soldado del reino. No es otra cosa. No espere que alguien siga peleando por ti. Usted va a tener que, en alguna etapa de su vida, va a tener que, segundo cielo, usted necesita entender que usted no fue llamado para seguir peleando por las mismas cosas que todo el mundo pelean, de pelear con las mismas personas. Usted necesita comenzar a pelear en otro nivel para que usted pueda ser una victoriosa o un victorioso. Y ya termino con esto. El tercer cielo es mucho más sorprendente de lo que te imaginas. Si me ayuda el piano, por favor. El tercer cielo es el lugar de la presencia misma de Dios. Este no es el lugar físico, tampoco, porque el lugar físico es el primer cielo, ni es el campo de batalla tampoco, no me puedo confundir, como el segundo cielo. Es el lugar de la presencia de Dios. Entonces cuando yo entro a la presencia de Dios, ya yo no necesito pelear ahí. Cuando yo entro a la presencia de Dios, lo único que yo necesito hacer en la presencia de Dios es adorarlo a Él. Cuando yo estoy en su presencia, lo único que yo necesito es humillarme en su presencia, adorarlo a Él, glorificarlo a Él, disfrutar su presencia. Ya usted cruzó la batalla, ya usted entró a otra dimensión, a otro lugar. Amén.
¿Sí? Mira, el tercer cielo es el destino final que el Señor tiene preparado para su pueblo. Un lugar para aquellos que han puesto su fe en Él. Cuando tú pones tu fe en Él, Dios tiene este lugar para ti. Él tiene un lugar ahí, en el tercer cielo. Dice, quiero que vaya por favor, Apocalipsis capítulo 21, 2. Bueno, desde el 1 al 8, vamos a verlo. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Porque es importante que usted entienda esto, que el primer cielo se terminará, tendrá su final. El primer cielo se terminará. Amén. Por eso usted y yo necesitamos también salvación. Dice, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima. Oiga bien, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, ¿qué? No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y quiero que sepa que el tercer cielo es más que un concepto, es un lugar real, es una ciudad santa donde habita Dios con su pueblo. En Juan 14:1 al versículo 3, ya termino con esto. Juan 14:1 dice, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Seguimos. En la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Oiga bien, el Señor está preparando un lugar para ti y para mí. Yo no sé si usted entiende esto, por favor. El Señor está preparando un lugar para nosotros allá. Él está preparando. Entonces la perspectiva mía tiene que ser la eternidad. Mi perspectiva no debe de ser controlada por este mundo. No puede ser controlada por la crisis que vive este mundo. No. Yo me puedo mover, aún en medio de la crisis de este mundo, yo me puedo mover a un siguiente nivel. Yo puedo ingresar al siguiente nivel que Dios tiene preparado para mí. Mientras yo meditaba en este tema, recordé que el tabernáculo tiene tres partes importantes. El tabernáculo tiene el lugar que se llama, ¿cómo se llama? El primero, el atrio. En el atrio se encuentra el altar del sacrificio. Y el altar del sacrificio o el atrio representa un primer nivel, un primer cielo. Tú no puedes llegar al segundo sin pasar por el primero. El altar del sacrificio. Cuando yo voy al altar del sacrificio, me preparo para ir al lugar santo, donde está. ¿Se acuerdan cómo se llama la lámpara?
el candelabro, 7 lámparas que representan los 7 espíritus de Dios en la tierra, que representa el Espíritu Santo, que representa la luz que es la palabra también. Ese lugar es un lugar de revelación, el lugar santo, un lugar de revelación, es un lugar de empoderamiento, es el lugar donde tú recibes para poder resistir en el segundo nivel. Y cuando tú pasas esa etapa, entonces después te preparas para el siguiente, que es el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Es una dimensión más profunda, donde Dios te lleva a ver cosas impresionantes. Pero yo no puedo llegar allá sin antes pasar por el altar del sacrificio, por el atrio. La vida que tú estás viviendo ahora, tú y yo estamos en el atrio, el lugar del sacrificio, el lugar donde ya yo no hago mi voluntad sino la voluntad del Padre, el lugar donde yo le digo: Señor, ¿qué quiere que te entregue? ¿Qué quiere que sacrifique? ¿Qué quiere que ponga en el altar? Dime, ¿qué quiere que haga? Pero nosotros muchas veces no queremos entregar nada en el lugar del sacrificio. Nosotros nos resistimos. Y el Señor te dice: eres mi hijo, quiero llevarte al siguiente nivel, tengo algo mejor para ti. Tú te vas a mover por fe, tú vas a obedecer por fe, tú vas a caminar por la fe de lo que el Señor te está mandando a través de su palabra. No todo lo que el Señor te manda a través de su palabra son papitas. Muchas veces Dios te manda cosas que es un sacrificio, pero un sacrificio que te lleva a otra dimensión, te lleva a otro nivel, te hace ver las cosas más claras y te da victoria, porque ahora tú puedes entender mejor. Yo quiero invitar a que te pongas sobre tus pies.